Buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto estar aquí, mis hermanos, con ustedes, compartiendo la palabra de Dios en este devocional. La verdad es una gran bendición, es la primera vez que estoy aquí con ustedes y vamos a escudriñar la palabra, mis hermanos, y que sea de mucha bendición para todos los que seguimos estos devocionales. Vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos, para que Dios tome control de este momento tan especial. Señor, te damos gracias porque nos has dado este medio, Señor, para poder comunicar tu palabra, poder dar una palabra de consuelo, de edificación. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento y la forma de comunicarte con nosotros es por medio de ella, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, pues vamos a empezar con este devocional. Lo he titulado Las bendiciones de Dios. Mis hermanos, vamos a recordar un poquito hacia atrás cómo hemos estado estudiando estos libros desde Éxodo, cómo Dios empieza a sacar o sacó con grandes proezas a su pueblo de Egipto. Los empieza a llevar por el desierto y los empieza a proveer de alimento, de sanidad, de enemigos que les querían hacer daño. Y poco a poco los va llevando, mis hermanos. Claro que ahí hubo una desobediencia y tuvieron que estar más de 38 años en el desierto. Pero llega el momento en que Dios va a pasar a la siguiente generación a la tierra prometida, mis hermanos, a que conquisten esas tierras para ellos. Pero los va a empezar a bendecir por medio de sus sacerdotes, que era Aarón y sus hijos. Vámonos primeramente a la palabra de Dios, mis hermanos, al número 6 del 22 al 27. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos. Además, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que deben bendecir a los israelitas de esta forma. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Aquí como mis hermanos, Dios empieza a bendecir a esa generación que iba por la tierra que había prometido a sus antepasados. Vámonos también ya al capítulo que estamos estudiando, mis hermanos, que es Deuteronomio 33:1. Eh, Aquí vamos a ver cómo Dios ahora bendice a Israel con su profeta Moisés. Ahora va a ser tribu por tribu, le va a dar una bendición en específico. Vamos a leer la palabra de Dios en 33:1, mis hermanos. Y Moisés fue un gran profeta al servicio de Dios. Poco antes de morir, bendijo a los israelitas con las siguientes palabras. Aquí, mis hermanos, me llamó mucho la atención una bendición que hubo hacia la tribu de José. Vámonos, mis hermanos, a Deuteronomio 33, el mismo capítulo, del 13 al 16. Y la palabra de Dios dice, a la tribu de José le dijo, Dios bendecirá tus campos y nunca te faltará lluvia, ni agua en los pozos profundos. Hasta en las altas montañas Dios te dará todo el año lo más abundantes cosechas. La tierra te dará lo mejor de sus frutos y siempre podrás contar con la bendición de Dios. Tú eres el favorito del Dios que se apareció en la zarza. Esta bendición a esta tribu me pareció hermosa, mis hermanos, porque cómo los empieza a bendecir con que tendrán campos con abundantes lluvias, tendrán cosechas también abundantes y los mejores frutos de la tierra. Y así como cerecitas en el pastel, mis hermanos, son los favoritos de Dios. Es una gran bendición, mis hermanos, que a cada tribu le fue dando, pero esta me llamó mucho la atención. Pero aquí es donde quiero un punto muy, muy importante, mis hermanos, es el que todas estas bendiciones están condicionadas a la obediencia y a confiar en Dios, mis hermanos. Es importante que seamos obedientes y confiemos en Dios, porque Dios es como un Padre amoroso, nos lleva por el camino donde no nos desviemos, donde estemos seguros. Entonces es por eso que condiciona, por amor, nos ama grandemente el Señor. Entonces vamos a colaborar esto, mis hermanos, de su palabra
Vamos a Hebreos 12, 6. Y dice la palabra de Dios, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Como aquí ya nos está diciendo la palabra que somos sus hijos. Y como un padre aquí en la tierra, queremos lo mejor para nuestros hijos, los llevamos a buenas escuelas, les damos buena comida, ropita, los llevamos por un camino donde no se vayan a lastimar o les vayan a hacer daño. Lo mismo nuestro Señor. Nuestro Dios Padre nos ayuda, nos bendice. Por eso es que tenemos que ser obedientes y confiar en Él, mis hermanos. Definitivamente es la obediencia y la confianza en Dios. Pero en este tiempo Dios nos bendecirá, mis hermanos. A su iglesia la bendecirá. Pues creo que nos tocó lo mejor, mis hermanos. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así, mis hermanos, Dios dio a su Hijo con toda bendición del cielo. Vámonos, hermanos, a la palabra de Dios en Efesios 1 del 3 al 4. Dice la palabra de Dios. Demos gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Mm. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Aquí, como podemos ver, que ya desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos bendición que viene de lo alto del cielo, mis hermanos. Si antes eh, las personas de ese tiempo tenían que ir por las bendiciones, nosotros es al contrario, mis hermanos. Si tenemos una vida agradable a Dios y primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, las bendiciones por añadidura nos perseguirán, hermanos. Nosotros ya no tenemos que batallar. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, las bendiciones llegan y nos persiguen, mis hermanos. Ya no tenemos que estar buscando esa añadidura, mis hermanos. Es una gran bendición que Dios nos dio desde lo alto del cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, la provisión, el consuelo, la protección. Bueno, mis hermanos, eso sería todo por mi parte. Espero que haya sido de mucha bendición y lo va a ser, mis hermanos. Me despido y Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima.